oración y ayuno. Tercer trimestre, tema número 16. Semana 3, 19, 10, 2024, Santo Sábado, Día de Santa Convocación, Cabañas 1, séptimo día de la semana. Texto bíblico. Daniel 6, 10. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día, y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ellen G. White. Libro, La oración fue una necesidad para Daniel. Daniel estaba sujeto a las más severas tentaciones que pueden asaltar a los jóvenes de hoy en día. Sin embargo, era fiel a la instrucción religiosa recibida en los primeros años. Se hallaba rodeado por influencias calculadas para trastornar a los que vacilasen entre los principios y las inclinaciones. Sin embargo, la palabra de Dios lo presenta como un carácter intachable. Daniel no osó confiar en su propio poder moral. La oración era para él una necesidad. Hizo de Dios su fortaleza, y el temor del Señor estaba constantemente delante de él en todas las transacciones de la vida. Testimonios 09, 12, 2017. Desolación y angustia. Amados, a las 10:15 de la mañana, estaba pensando y meditando en el sueño que Dios me dio la noche anterior y viendo cómo surgen los eventos a nivel mundial y cómo muchos, aún, no están listos y posicionados en sus lugares. Ya, luego, con mi familia, terminamos una reflexión, nos pusimos de rodillas a orar, y en ese momento escuché la voz del Señor que me dijo, Jeremías 4, 12. Entonces, no más, me paré de las rodillas, fui rápido a coger la palabra de Dios, y empecé a buscarlo. Entonces, cuando lo leí, dije, Señor, ¿qué me das? ¿Qué deseas que sepa? Y, en ese momento, escuché a una voz que me dijo, lee el capítulo completo. Entonces la voz siguió diciendo, verás lo que pronto sucederá, pues el momento, día y hora, está a la puerta y, ¿quién podrá detener lo que ya está profetizado? Así que, cuando escuché esto, me vinieron muchas cosas a la mente. Pero, mientras estaba pensando, en una pausa, comencé a escuchar otra vez la voz, que, me dijo, se acerca la desolación y como a nubes sopladas, como el viento, que corren a su destino, así es el pueblo rebelde. La amonestación no les es suficiente, por tanto, así dice el Eterno, yo traeré sobre ellos desolación, angustia, y mortandad, por cuanto quise salvarlos y no quisieron. Han saqueado mi misericordia y burlado mi justicia, les puse pensamiento de bien, mas ellos buscaron el camino del mal. Cuando escuché esto, amados, yo sentía como que mi ser, todo, temblaba. Porque, qué cosa grande es no ser visto por Cristo como, realmente, el pueblo escogido por Él. Sino que es una pena lo que está pasando en todo esto. Seguía meditando en todo esto, porque la voz hacía pausas como para que meditara y pensara. También se me mostraron muchas cosas, más adelante les podré contar para no hacer este audio tan largo. Pero el Señor está llamando constantemente a sus hijos en todos los lugares, en todos los sitios, y muchos gracias al Señor, están haciendo caso. Pero, lamentablemente, otros no. Y lo que va a venir, amados, va a venir no importa si estamos preparados o no, porque el tiempo es cumplido. Me siguió la voz, diciendo, les di instrucciones y las desecharon, por eso horror y espanto se apoderará sobre ellos. Sabios en su opinión y faltos de entendimiento, pueblo rebelde que se vanagloria de su rebelde proceder. Está próximo el día de su degolladero, y como vacas al matadero irán. Insensatos, faltos de entendimiento. Seguía diciendo, que veneran el mundo y aman su gloria, mas en un minuto lo que tienen será deshecho. Y, cuando mi misericordia fue con ellos, no se acordaron del necesitado y afligido. En un momento, todo les será quitado porque para sí lo obtuvieron.
En ese momento se me pasó una película, Amados, de como muchos hermanos, porque sabía que eran hermanos adventistas del séptimo día, tuvieron muchas posesiones, mucho dinero, muchas cosas que pudieron hacer. Pero, sin embargo, vivieron para sí, y no para hacer que la gloria de Dios y el mensaje de Dios llegara a muchos lugares, a ayudar a muchos necesitados. Entonces yo miraba todo esto, y miraba cómo el Señor tomaba cuenta de todo esto, sus ángeles iban escribiendo todo esto. Así que, cuando dijo que en un momento todo les será quitado porque para si lo obtuvieron, vi una gran angustia. Porque aquellos que tenían muchas posesiones, y mucho dinero en el banco, muchas cosas, de repente se quedaron sin nada y estaban, como si fueran, dementes. No podían concebir que en lo que ellos habían puesto su apoyo, su fortaleza, ya no existiese. Entonces cuando estaba viendo todo esto, toda esta amargura que estaban viviendo estas personas, de repente, la voz continuó otra vez diciendo, soberbios, que aprendiendo unos de otros se engrandecieron como cuando la cobra abre su cuello, mas no se dieron cuenta que su proceder era mortal. No tendrán descanso, pues, aun acabando sus deleites, vendrá sobre ellos el mal por cuanto forjaron sus intereses, y se engrandecieron y nunca pensaron en su caída. Les di mis sábados y los violaron. Les di 1888 y lo rechazaron. Les di la reforma pro salud y se burlaron. Les di mi santuario e hicieron de ellos su propio santuario. Les di la solemnidad del matrimonio. Y les di mis sábados. Por cuanto todos han desechado mis ordenanzas, vendrá sobre ellos mortandad. Así yo también, como ellos me han desechado, yo los desecho, y traeré el mal que pensé. Cuando dijo esto, amados hermanos, se desató algo terrible. Era como si todos los vientos, a la misma vez alrededor del mundo, se hubieran desatado. Fueron terribles esas escenas, de tanto sufrimiento, tanto dolor. Era una gritería global lo que había, por todas las cosas que estaban pasando. No podía concebir lo que estaba pasando en ese momento, fue un momento muy tenso para mí, porque era algo a nivel mundial. Antes yo había visto, en diferentes lugares, pero esta vez fue una cosa intensa, era una cosa como que no había forma de escapar de lo que estaba viendo yo allí. Entonces, en ese momento, mientras terminé de ver eso, escuché otra vez la voz que decía, pueblo rápido de lengua y tardo para oír. Rápido entre sus propios pies pero sin tener dirección. Muchos lloran por ti porque desean que te despiertes. Mas tú, echada en cama de lino, subes a tus pensamientos gloria y riqueza. ¿No es de entendidos ver el mal y apartarse? Decía. ¿Te crees bienhechora de todo, qué, pues, será de ti en el día de la matanza? Despojo y llanto. Pensaste que tus días no pasarían, y que lo tuyo para siempre existiría. ¿Acaso no sabes de qué eres hecho? Viendo el camino lo rechazas, y entendiendo, lo dilatas. En ese momento, comenzó a pasar otra escena sobre mí. Yo estaba viendo, en ese momento, en diferentes partes del mundo, yo veía, el pueblo de Dios. Los que decían ser el pueblo de Dios, mejor dicho, porque eran adventistas del séptimo día. Entonces yo decía, Señor, pero este es tu pueblo. Mas, de repente, mi acompañante apareció y me dijo, mira bien si realmente es el pueblo. Entonces cuando miré, vi que, en cada uno de ellos, sus rostros, había un color como gris. Entonces pregunté, ¿pero, por qué? Entonces me dijo, ven y observa. Y cuando me dijo ven y observa, vi como ellos, en secreto, tenían una doble vida. Y muchos de ellos eran dirigentes, pastores, ancianos. Entonces yo decía, Señor, pero, ¿y qué es esto? ¿Hasta cuándo tú vas a tolerar esto? Entonces en ese momento, él me dijo, esto yo no lo toleraré más, basta mi gracia.
Entonces volvió a venir palabra, a repetir otra vez las palabras, otra vez a mí. Y decía, perezosos, faltos de entendimiento. No hay misericordia para ellos para siempre. Recordad a Jerusalén que, aun entre ellos, muy pocos sobrevivieron. ¿Será que ahora será diferente? ¿Por qué dices que yo soy tu Salvador cuando amas ser como la mujer de Lot? ¿Por qué dices obedecerme cuando vives como Lot vivía? ¿Acaso no tuve que enviar ángeles a rescatarlos porque padecían de ceguera al igual que ellos? ¿Qué humano ha subido al cielo, o bajado, a dar testimonio de cómo llegar? Mas yo os digo, decía, yo estuve, fui con vosotros, regresé a mi Padre, y aún envié al Espíritu Santo, un independiente a nosotros para convencerlos de verdad y juicio, y para mostrarles los caminos de cómo llegar. Entonces, cuando dijo eso, hizo una pausa y dijo, ¿qué, pues, decís? ¿Qué pues decís? Entonces, cuando dijo así, paró, y cuando paró, yo decía, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Porque esto es tremendo, lo que viene. ¿Y cómo más podemos decirles a las personas? ¿Qué más hay que hacer para decirles que se preparen, que se alisten, que se olviden de las cosas de este mundo? Porque esto ya no tiene lugar, ya, lo que tenemos que tener al frente es que nuestro Señor viene ya y que tenemos que prepararnos. Entonces volvió a repetir la pregunta, ¿y qué pues decís? No existe, no lo conozco, contestó la misma pregunta. Entonces siguió diciendo, faltos de entendimiento, guiados por el padre de mentira, ¿qué crees, que sabes, cómo llegar al cielo y vuestros caminos van a la muerte eterna? Entonces hizo otra pausa y dijo, despertaos, despertaos. Así dije a Jerusalén, mas no echaron a ver que al colgarme en la cruz para ellos terminó su gracia. Mas la misericordia se extendió para los inocentes. Apresuraos, seguía diciendo, entendidos. Porque el día malo en apretura se acerca y, quien en desobediencia, se podrá librar. Mi palabra rodea la tierra, en vasijas de barro, pero muchos la desechan, seguía diciendo. Como Jerusalén pensaste que mi palabra es depositada en orgullosos cleros, ¿acaso no llegué yo en un pesebre? Decía, ¿acaso no tuve que pedir prestado un pollino? ¿Acaso no viví como pobre? De cierto, os digo, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al cielo, seguía diciendo. En ese momento, yo vi, amados hermanos, como muchas personas. Por amor a todas las posesiones que tenían en este mundo, por amor a su comodidad, por no quedar mal con sus familiares, por seguir la corriente unos con otros, se quedaban. Y seguían haciendo lo que estaban haciendo cuando, dentro de ellos sabían lo que debían hacer. Y habían recibido llamado directo de Dios porque el Espíritu Santo había trabajado en ellos, más por temor al que dirán, por temor a sus familias, no hacían lo que el Señor decía. Entonces, cuando ya terminé de ver todo esto, siguieron unas preguntas. Entonces comenzó a decir, ¿y por qué? ¿De dónde vino su riqueza? ¿Quién se la concedió? Sabios sin entendimiento. Decía, que corran a su destrucción pensando que son ganadores. ¿Acaso no os enseñé que la verdadera ganancia está en hacer tesoros en el cielo? ¿Acaso no los puse como administradores? ¿Es el que administra dueño? ¿O es otro? Preguntaba, pero yo os digo que yo soy el dueño, y el que conmigo coge no desparrama. ¿Acaso no fui molido por ti? Pues, ¿qué tú harás por mí? Cuando dijo esto mi ser se desmoronó, porque en mi corazón, yo lo que quiero hacer es la voluntad de Dios en todas las facetas de mi vida. Mas sabemos que si no nos agarramos de Él, muchas veces, a veces, fallamos. Entonces yo decía, Señor, ¿qué estatura más alta la que tú estás pidiendo? Sin embargo,
se nos habla de que podemos vivir en la más baja estatura y ser aceptados por ti. Ayúdanos, Señor. Entonces vi cómo, en diferentes lugares, en los púlpitos, estaban predicando cosas que eran irrelevantes, cosas que no eran para este tiempo, cosas que eran vanas. Y, entonces, en ese momento, yo me quedé pensando y dije, Señor, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos seguir llevando esto para que las personas puedan entender que se tienen que preparar, que tú estás a las puertas, que estos mensajes que tú has dejado son la verdad presente para este tiempo? Entonces, en ese momento, escuché otra vez la voz que me decía, esta es, pues, mi enseñanza, que el que tiene le dé al que no tiene, que el que recibe al hermano en fe no lo trate como forastero en su tierra. Tu hermano debe velar por ti, así mismo como tú por él. No reprendas con agravio sino con amor y justicia. Redime tiempo por el necesitado y haz preparativos para su llegada. No digas, esta tierra es mía, porque toda la tierra y su plenitud, y sus habitantes que en ellos habitan, son míos por derecho y redención. Sed, pues, equitativos unos con otros, como vuestro Padre, que está en los cielos, hace llover sobre buenos y malos. Velad por la integridad familiar de cada cual, pues, como el pueblo de Israel en el desierto donde cada uno tenía su lugar y privacidad, así también haced. Recordad mis días festivos y venid a celebrar conmigo, todos en común, como un anticipo de la eternidad. Y mientras yo escuchaba, amados, estas instrucciones, podía ver, en un momento dado, vi cómo el Señor llevaba a su pueblo en el antaño, y cómo lo iba instruyendo con amor, con paciencia, en todas las cosas. Mas, bendito sea el Señor. Siempre está la rebeldía, y el Señor siempre, estaba ahí detrás de ellos llevándoles amonestación, por diferentes personas, a través de su palabra, a través de todos los personajes que han existido en toda la historia. Encontramos algunos de ellos, también, plasmados en la Biblia, otros, se nos extiende más, a través del espíritu de la profecía, lo que hicieron para guiar al pueblo, pero, sin embargo, siempre existía la rebeldía. Entonces, mientras yo estaba viendo todo esto, volvió otra vez a seguir, con las instrucciones y dijo, no os aprovechéis de vuestro hermano cuando lo veas caído, pues de cierto os digo, yo estuve entre vosotros como el más pequeño siendo el más grande. Servid y seréis servidos. Dad y se os dará medida grande y rebosante. No viváis de balde, porque al que Dios llama, Él, así, concede don, ministerio, y operación. Aprended de mí, seguía diciendo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y si tu hermano te ofendiere no te ensañes con él, trae tu congoja a mí y yo me encargaré, seguía diciendo. Subyugad mi tierra que yo les he dado por heredad y mi bendición estará sobre ella. En ese momento, amados, yo vi muchas personas estaban en los campos, sembrando. Era tan linda aquella escena. Tan maravillosa. Una escena de paz, de tranquilidad, de las montañas más remotas en diferentes partes del mundo. Personas que les aquejaba la enfermedad, pero batallaban, y seguían, hasta que Dios los restablecía. Otros, que estaban un poco más, se veían más rebosantes, más fuertes, y allí también estaban, pero todos estaban en un fin común preparándose para el tiempo final. Entonces, mientras estaba viendo todo eso, continuó la voz diciéndome, no te acongojes por el día malo porque, aún en él, la sabiduría está a la puerta. Sed humildes y no mostréis ostentación. ¿Qué, pues, necesitarás en la historia final de esta tierra? Y, cuando me dijo así, amados hermanos, pude ver muchas chocitas en diferentes lugares, era muy mínimo lo que había en ellas, pero, oh, qué maravilla poder entrar y tener todo lo necesario. Es grandioso lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, lo que tenemos que hacer es echarnos en sus brazos y cumplir su plan.
Mientras estaba viendo todo esto y me extasiaba porque me encanta ver las personas que están sembrando en la montaña, es maravilloso saber que hay muchos que están cumpliendo la palabra de Dios. De repente volví a escuchar otra vez la voz, que continuó diciendo, huid de la arrogancia y vivid en humildad siendo caritativos unos con otros. Haced un huerto y plantad viña, decía, y cuidarle y recoger la cosecha. Preparad vuestra alma para estar en armonía con mis dichos, recoged la lluvia a su tiempo y regad la viña. Ocupaos con temor y temblor en la palabra de salvación. Y, cuando dijo esta última frase, amados hermanos, fue tremendo, porque vi muchas personas. Siempre decía, Señor, ¿dónde están tus hijos que realmente te están buscando de todo corazón? Es mi preocupación y es mi oración en estos últimos años. Entonces cuando empecé a ver cómo las personas se preocupaban por su salvación con temor y temblor, me puse gozosa porque vi muchas chozas, muchos lugares en diferentes partes donde las personas se arrodillaban, buscaban al Señor. Siempre sacaban ese espacio para estar ahí en comunión con Él, todo el tiempo. Y, mientras hacían las cosas durante el día, también estaban ahí, ellos, orando, meditando, cantando, y era maravilloso ver cómo buscaban en todo momento estar en consagración con el Señor. Y, mientras estaba viendo esas escenas maravillosas, siguieron las instrucciones, huid de la deuda. No os mezcléis con los infieles. El que ya tenga reciba al que no tiene, y vivan en acción de gracias hasta mi pronta venida. Si tu hermano prospera, y se esfuerza, recibirá mi bendición y no le condenes por eso, pues mío es el mundo y a cada quien reparto según mi derecho. Si hay descontento, seguía diciendo, pedid mi dirección. De cierto os digo que yo se la daré, como se la di a Salomón. No temáis. Seguime, pues para prueba de salvación es dada. No te escondas de tu hermano en la necesidad, pues mi vida fue dada por ustedes en la gran apretura. Entonces, hizo una pausa y, en ese momento, yo pensé que iba a ver algo de lo que ya había mencionado, pero, sin embargo, vi otra escena de algo que todavía no me habían hablado. En esa escena comencé a ver muchas damas en diferentes partes en el mundo, damas que decían ser cristianas, damas que decían ser adventistas del séptimo día, pero su vestimenta, su forma de ser, su forma de hablar, todo era todo lo contrario a lo que decían con su boca que eran cristianas y adventistas del séptimo día. Entonces cuando vi esto, rápido comenzó la voz a hablar otra vez y me dijo, mujeres, vestid como santas y pías, de paz, que llevan el Evangelio en su corazón y caminan esparciendo las buenas nuevas de salvación. Procurad salvaros por medio de ser castas en modestia y constante oración, evitando llevar en vuestros cuerpos el fuego de la perdición. Esto fue tremendo para mí, hermanos, porque nunca había escuchado esto, evitando llevar en sus cuerpos el fuego de la perdición. Es tremendo como el Señor nos ve. Porque el Señor nos ve transparentes. El Señor está viendo a cada ser humano en este mundo, no con el fin de juzgarnos sino con el fin de que sepamos, y demostremos al mundo, que realmente somos hijos de Dios, o, que, no somos hijos de Dios. Y, como a Él no se le puede engañar, pues, Él, entonces, puede hablar con toda justicia porque Él sabe lo que damos cada uno de nosotros. Entonces siguió, la voz, diciendo, hombres, obrad con respeto santo, y sabed que como sacerdotes del hogar debéis gobernar bien en vuestra casa, con ayuno y ruego, pidiendo reflejar el carácter celestial en vosotros. Gobernad vuestros hijos en santa disciplina y amonestación, sabiendo que son vuestros por un momento, pues míos son por redención. Cada familia debe vivir en santa y pía armonía respetando el derecho ajeno y sabiendo que esa corta vivencia es la antesala del tiempo de angustia de Jacob. En ese momento pude ver montañas bien bonitas, estaban sembradas. Había 4 o 5 cabañas por diferentes lugares de la sección de la montaña. Y todos ellos vivían en armonía, todos vivían en felicidad, todos respetando el espacio ajeno, todos respetando la privacidad familiar como Dios así mandaba. Era tan lindo,
tan diferente a lo que vemos hoy en día. Que cada quien quiere vivir en la casa del otro y el Señor no nos llama a eso. El Señor nos está llamando al campo para que nosotros tengamos un tiempo para encontrarnos con Él, que busquemos esa santidad sin la cual nunca veremos al Señor. Y eso yo estaba viendo en ese momento y me regocijaba por ver esa paz y esa tranquilidad. Mientras estaba viendo eso, continuó la voz dando instrucciones: buscadme en la soledad y viviréis, buscadme en la mañana, al mediodía, y en la tarde, sed, pues, como Daniel, para que cuando seáis echados en los leones, mi ángel os guarde de la muerte segura. Sed firmes como Daniel en la alimentación, pues mi espíritu se posa sobre cuerpos que me alaban y me glorifican. Sed, pues, laboriosos como José, que salvó una nación entera por escuchar mi voz. Sed decididos como Ruth, que sin saber lo que su destino depararía, ella fue hacia adelante a tierras lejanas y, por amor a Dios y a su suegra, encontró salvación. Sed valientes como Esther, que frente a la muerte se levantó y luchó por los suyos. Sed, pues, como Jeremías, que sus ojos como ríos lloraban llevando la palabra de verdad y de juicio. Sed, pues, como Elías, que se acercó tanto a mí que me lo tuve que llevar al cielo. Sed, pues, como Eliseo, que, ante el antagonismo, sus opresores murieron. Sed, pues, seguía diciendo, como Juan el Bautista, que dio su vida en ofrenda a su cometido. ¿Dónde están los 144? 000. Hizo esta pregunta. Y, cuando hizo esta pregunta, inmediatamente yo dije: Señor, ¿dónde? ¿Dónde es que están? ¿Dónde es que están? ¿Acaso no lo sabré? Fue lo que me contestó. Así que el Señor sabe dónde están los 144. 000, amados, para Él no hay nada escondido. Estas vasijas, seguía diciendo, ya están preparadas para el desenlace final, aunque se portan como tales, son oro por dentro y por fuera. Aunque son de barro, yo sé que son oro por dentro. Fue maravilloso ver esto, amados. Porque me suspendieron en el aire y, cuando estaba suspendida en el aire, pude ver hacia abajo el mundo. Y, cuando pude ver el mundo hacia abajo, empecé a ver estas lucecitas alrededor del globo terráqueo. Y era maravilloso ver cómo estas lucecitas, que me estaban mostrando, me estaban indicando que eran los 144,000. Los 144,000 ya están escogidos. Ya el Espíritu Santo está trabajando con ellos. Y los está preparando para ese investimiento final. Para que, cuando sea dada la orden celestial, salgan a este mundo a dar el mensaje final, sin mezcla, un mensaje 100% verdadero. Así que me puse tan contenta y tan feliz. Estaba que brincaba. Mi ser se regocijaba por todo lo que estaba viendo en ese momento. Entonces, mientras estaba viendo eso, de repente, la voz continuó y dijo: ellos son menospreciados, y tomados por poco, pero para mí son oro precioso. Pero vivo yo, que ninguno se escapará de mi ojo escrutador, y yo sabré la verdad, y la verdad brillará a perpetua eternidad. No hay ninguno de ellos que no sea vigilado por mi ojo, pues son preciosos para mí y mi reino. Más hay del que desperdicie este tiempo tan valioso. Pues no es a ellos, sino es a mí, a quien menosprecian. Así que, en ese momento, yo vi cuando ellos fueron lanzados al mundo, fueron llevando el mensaje de salvación, pero, sin embargo, hubo bastantes, que no escucharon. Pero el Señor ya había declarado que, aunque muchos los despreciaban, ellos eran valiosos para Él. Y, con todo y eso, aunque me sentía triste porque veía algunas personas que no aceptaban, o en algunos casos, en algunos rincones del mundo, muchos que no aceptaban. Sin embargo, me llenaba de alegría saber que, aunque ellos eran menospreciados, no estaban menospreciándolos a ellos sino al Señor, y que ellos eran preciosos para el Señor. Entonces,
Mientras yo estaba viendo todo eso y me extasiaba en todo lo que me estaban indicando de las instrucciones y cómo me lo mostraban, de repente escuché la voz, esta vez fuerte y firme, que decía: preparaos, preparaos, preparaos. Y no volteéis atrás los que pongan la mano en el arado, pues el día viene y todo debe estar listo. El que procure salvar su vida egoístamente, la perderá, mas el que desee entregarla a otros, la salvará. Estos son mis dichos y ordenanzas, dijo la voz, vivid en paz y buscadla donde solo la podréis verdaderamente encontrar. Buscadme y viviréis, buscadme de todo vuestro corazón, y terminó diciendo: amados hermanos, haced esto y viviréis. Fielmente, delante de mi Dios, les he contado lo que el Señor me ha dado este día, para que todos podamos tener las instrucciones exactas de lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Espero de todo corazón y le oro al Señor constantemente, que, realmente, esto sea una vivencia en nuestras vidas. Y que nos preparemos, amados hermanos, porque el fin está más cerca de lo que pensamos. Veamos lo que está pasando alrededor del mundo, veamos cómo el desenlace final nos llega. Por favor, lean El conflicto de los siglos, el capítulo 1, porque Dios dijo que la misma señal que le fue dada a Jerusalén, es la misma que nos es dada a nosotros. Así que, busquemos al Señor de todo corazón, amados hermanos, y no vacilemos en hacer la voluntad de Dios. Si de algo tenemos que tener miedo, es de no cumplir la voluntad de Dios. Mientras cumplamos la voluntad de Dios, aunque no entendamos, entonces el Señor podrá obrar en nuestras vidas. Que el Señor me los bendiga a todos. Libro, Patriarcas y Profetas. Capítulo 60, la presunción de Saúl. Este capítulo está basado en 1 Samuel 13 y 14. Himnos. 189, danos el fuego. 337, Cristo, tú prometes.